Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 8 de agosto y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en el escenario educativo, político y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Las comunidades indígenas del mundo celebran el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Particularidades y derechos de las etnias indígenas en Colombia siguen siendo desconocidas. En Córdoba, la problemática educativa en las instituciones del departamento se agudiza. Con la implementación del horario de la jornada única, el Ministerio de Educación le apuesta a construir operarios. Colombia, el país de América Latina con más baja tasa de escolarización. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Mañana 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Comunidades Indígenas, una oportunidad para hacer un balance en nuestro país sobre la desidia, el trato que se le ha venido dando históricamente a los indígenas en el territorio colombiano. Desde 1993, la Organización de Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, una fecha que se conmemora año tras año intentando visibilizar la situación de los pueblos indígenas del mundo, que cada día son menos. En las luchas históricas de los indígenas del mundo por la reivindicación de sus derechos, Colombia no es la excepción. A pesar del abandono estatal, aún existen pueblos indígenas que han logrado algunos mantener una lengua propia, tradiciones que se siguen viendo amenazadas por los proyectos extractivos. Especialmente los proyectos mineros, específicamente todo lo que tiene que ver con el carbón y los impactos que han generado en lo que tiene que ver con lo ambiental, lo social y por supuesto lo económico. La situación es bastante compleja, hay muchos reclamos, mucha movilización por parte de las comunidades. La falta de seguridad alimentaria, escasas políticas públicas que garantizan el acceso a la educación y a la salud de los indígenas ponen en riesgo su supervivencia, aunque desde el gobierno nacional se insiste en que los recursos sean destinados para proteger sus derechos. Debemos decir que no queremos tapar el sol con la mano, sabemos que hay problemas y tenemos reportadas muertes y situaciones de desnutrición en la niñez, pero esto tiene toda una cadena en la prestación de la atención. Hoy, el segundo grupo más importante de indígenas de Colombia, los Wayuu, enfrentan la peor crisis humanitaria propia de los abusos de la empresa más influyente de carbón del país, el Cerrejón. No solamente el tema ambiental, no solamente el tema social, no solamente el tema que tiene que ver con salud, también el tema del tejido social, cómo el tejido social comienza a tener cambios dentro de estas comunidades. Desafortunadamente, los proyectos generan muchísimos recursos que no se ven reflejados en las condiciones de vida de las comunidades. Durante años, la Organización Nacional Indígena ha denunciado la violación al derecho internacional humanitario. Hoy, como antes, los pueblos indígenas de Colombia se movilizan como respuesta a la represión que ejerce el gobierno, esperanzados en que solo mediante la protesta social, derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia, la historia se escriba diferente, con un país que luego de 5 décadas de conflicto busca la paz. La fase zonal nacional de los Juegos del Magisterio se realizará durante la Semana de Desarrollo Institucional del 4 al 9 de octubre en los deportes de conjunto: baloncesto, fútbol, fútbol sala y voleibol. Y a propósito del 9 de agosto, Día Internacional de las Comunidades Indígenas, en Encuentro hicimos un balance, un análisis de la situación en materia educativa. Cada año, el 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde FECODE nos dimos a la tarea de averiguar cuál es la situación actual de las comunidades indígenas frente al sistema de educación en sus cabildos. El panorama no es alentador. A veces pasa que hay un profesor con 10 estudiantes y pues el gobierno dice no me sirve, quitemos la plaza porque no me sirve, 10 estudiantes, muy poquitos, pero a veces son estudiantes que vienen a 2 horas, a 1 hora de camino. Yo digo, ¿pero qué pasa con esos estudiantes? La Organización Nacional Indígena de Colombia, a través de la Mesa de Concertación, viene apoyando las comunidades indígenas del territorio nacional y en la actualidad reconocen que el Estado no les brinda ningún apoyo. En este momento
la Consejería de Educación pues no hemos llegado a conocer que realmente si hay apoyo directo del gobierno en tema de incentivos. Pero lo que sé es el gobierno exige mucho. Por ejemplo, en el caso del año pasado, el gobierno exige para el tema de apoyo a la universidad. Y nosotros los pueblos indígenas no somos estratificados, ni tampoco somos hispanizados. Nosotros somos del régimen sucedido. Entonces, eso es un sistema que nosotros nos excluye. Superar las barreras en educación básica primaria y la enseñanza media no es un camino fácil. Cuando se logra acceder a estudios superiores, llegan nuevos retos. Sí sentí como el rechazo, la discriminación también en los trabajos en grupo. Nadie quería hacerse conmigo, entonces pues es difícil para uno. El tema de, digamos, que lo veían uno hablando por teléfono, a la gente se le parecía extraño. Por más de 30 años, los pueblos étnicos le exigen al gobierno nacional un sistema de educación que resguarde sus tradiciones culturales y raíces nativas. Su exigencia es tener su sistema de educación indígena propio. Un sistema de educación indígena propio coherente, contextualizada, que sea un acorde a la necesidad de los pueblos indígenas, un sistema educativo que permite la pervivencia de los pueblos indígenas hoy. Eso es nuestra exigencia con el gobierno nacional. Actualmente existen 102 pueblos indígenas, de los cuales 64 mantienen vigentes sus dialectos y 5 de ellas se encuentran en vía de extinción. Por tal motivo, las entidades públicas y privadas que velan por los derechos de los indígenas le piden al gobierno nacional mayor apoyo. Y el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de FECODE, le exige al gobierno nacional que cumpla con el acta de acuerdos firmado el pasado 7 de mayo. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. El Comité Ejecutivo de FECODE sigue exigiéndole al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos suscritos desde el pasado 7 de mayo. Es así como reclamamos del Gobierno la entrega del decreto por el cual se reglamenta o se establece la evaluación diagnóstica formativa para aquellos docentes que no han podido ascender o reubicarse en el escalafón. El decreto por el cual se establece la bonificación para los docentes del grado 14, lo que tiene que ver con el decreto de salud ocupacional y riesgos profesionales. No justificamos que ya son más de 3 años y el gobierno nacional no expide una norma que regule la salud ocupacional y los riesgos profesionales del magisterio, o como se denomina hoy, seguridad y salud en el trabajo. También se comprometió el gobierno a actualizar las deudas que tiene con el magisterio colombiano. Si bien es cierto, el paro del 2013 nos permitió que el gobierno nacional pagara deudas acumuladas de muchos años, en el 2013 por 320.000 millones de pesos, en el 2014 por 685.000 millones de pesos y en el año 2015 el Ministerio de Hacienda represó las deudas que habían reportado los entes territoriales por 247.000 millones de pesos. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que esos compromisos adquiridos después del paro nacional indefinido se cumplan. A su vez, que el próximo martes 11 de agosto nos dé respuesta sobre todos los temas prestacionales que están tratándose en la mesa técnica jurídica para definir FECODE el quehacer en torno a las reivindicaciones de ley que no quiere reconocer el gobierno nacional. Una escuela afectada por el conflicto le niega a los niños y jóvenes su derecho a una convivencia armónica. FECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. Y en Encuentro siempre tenemos un espacio para la denuncia, para visibilizar las difíciles condiciones en las que los maestros y las maestras del territorio colombiano deben desarrollar su actividad académica. Un ejemplo vivo de esto tiene que ver con la institución Santa Teresita en el municipio de San Pelayo, en Córdoba.
En Córdoba, la mayoría de las instituciones educativas no cuentan con la dotación y la infraestructura necesaria para brindar una verdadera calidad en la educación. La institución educativa Santa Teresita en el municipio de San Pelayo no es ajena a esta realidad. Sin conectividad a internet, sin laboratorios, falta de lugares de esparcimiento y hacinamiento en las aulas de clases, entre otras muchas necesidades a las que tienen que enfrentarse 1.540 estudiantes, quienes deben pelearse las sillas entre ellos mismos para poder recibir sus clases. Actualmente nos encontramos en esta institución con un proceso de hacinamiento, con un problema de hacinamiento, con un problema de falta de silletería. Las instituciones no han podido ser pintadas porque la cantidad de recursos que llega para tantas sedes que hay no alcanza. Tenemos ese problema, tenemos problemas de dotación en lo que tiene que ver con sala de laboratorio. Tenemos problemas que no hay sala de profesores. A veces estudiantes tenemos que ir a otras salas a buscar sillas y así se forman peleas porque no tenemos mucho. También no tenemos laboratorios y el espacio del colegio está muy pequeño. Somos muchos estudiantes acá. Una de las situaciones más difíciles que atraviesa el plantel es la falta de una cancha deportiva. Los jóvenes deben desplazarse hasta 6 cuadras afuera del colegio para recibir clases de educación física, exponiéndose a todo tipo de peligros. Nos toca ir a 6 cuadras a un parque que hay aquí alrededor para poder realizar la educación física, y esa es una responsabilidad que verdaderamente yo cada vez que los niños salen de la institución con el profesor de educación física me puede, porque verdaderamente algo le llega a pasar a los estudiantes por fuera de la institución y yo como rector seré la primera persona de la cual van a buscar. Los estudiantes en el Santa Teresita deben comer con los platos en las manos, en los pisos y de pie, pues la institución educativa no cuenta con un restaurante escolar. Esta es la realidad de las instituciones educativas en el departamento de Córdoba. Pero las cantidades son muy pocas. Niños que van a recibir un vaso de jugo, pero es medio vasito de jugo que les están dando, medio vaso de colada que les están dando, donde debiera ser una colada, un vaso de jugo completo, donde los niños se sientan plenamente realizados con su desayuno, con su almuerzo. Pero no, las cantidades son muy pocas, no sé, son las políticas que manejan ellos y sería bueno que se revisara esa parte. La fase zonal nacional de los Juegos del Magisterio se realizará en 6 zonales, cuyas sedes son Bello, Cali, Yopal, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena. Como el Santa Teresita está La Unión, pero en el municipio de Lorica, en Córdoba, los maestros tienen que llevar a cabo su actividad en espacios inhumanos realmente para los niños y las niñas, porque hay un retraso de cerca de 9 meses para la construcción de su sede principal. En condiciones infrahumanas, 640 estudiantes de la institución educativa La Unión en el corregimiento de Palo de Agua, municipio de Lorica, deben recibir sus clases. Desde el mes de marzo del año 2014, las aulas fueron demolidas para iniciar una nueva construcción que hasta el momento se encuentra ejecutada solo en un 30%. Estas obras empezaron a ser realizadas a partir del mes de enero del año 2014. Por la firma de Construcciones e Inversiones Beta de Barranquillas. El compromiso inicial era que esta obra, después de hecha la demolición, nos la entregarían el año pasado en el mes de octubre. La obra, cuyos recursos por valor de los cerca de 8.000 millones de pesos fue adjudicada por el Fondo de Adaptación al ser beneficiados por los programas de ola invernal en el año 2013, pero la realidad es que la cura fue peor que la enfermedad. En estos momentos estamos pasando por unas circunstancias malas, pésimas, porque no tenemos dónde dónde salir al recreo, dónde recrearnos, no tenemos dónde estudiar tampoco, porque todo está pésimo. Los jóvenes estudiantes se encuentran hacinados en las aulas temporales, las cuales se están cayendo a pedazos, poniendo en riesgo la integridad física de docentes y estudiantes. La plataforma de los pisos se nos han caído, donde ya inclusive una compañera nuestra se le partió una de esas plataformas, le quedó la pierna ahí atrapada. Permanentemente tengo que tener un depósito con tablas, con listones, para cuando se me presente la situación que me dicen, profesor, mire, allá se cayó un piso, y tener inmediatamente al personal para que me haga la respectiva reparación. La situación en esta aparente institución educativa es tan grave que los refrigerios escolares y almuerzos deben ser elaborados en casas vecinas, muy seguramente sin las mínimas condiciones de salubridad, y entregados en improvisadas mesas a la intemperie porque no existe cocina ni restaurantes escolares.
Sin embargo, para esta semana los refrigerios no fueron entregados, pues al parecer la firma que provee de alimentos a las personas que los elaboran no los entregaron porque al parecer la contratación había culminado. Y el profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE, le da la bienvenida a los nuevos maestros y los invita a sindicalizarse. Buenos días. FECODE le da la bienvenida a los 2.000 docentes recién vinculados por el Distrito de Bogotá y más de 20.000 en todo el país. Es importante recordar que el futuro de la profesión docente depende de asegurar el estatus profesional que va de la mano con condiciones de trabajo dignas, acceso a una formación, desarrollo y salario profesional y estabilidad laboral. Que la movilidad en la carrera docente debe obedecer a la valoración de las condiciones en las que trabaja el docente y cómo inciden en su trabajo profesional, a las reflexiones que realiza para orientar su práctica y a las acciones en el ejercicio de la misma. Para lograr esto, tal como lo concluyó el 7º Congreso de la Internacional de la Educación, es necesario garantizar la permanencia y sostenibilidad del importante trabajo que realizan los sindicatos al luchar por una educación pública de calidad para todos y defender los derechos de los maestros. Por eso hacemos un llamado a los maestros del 1278 y del 2277 a compartir experiencias y prácticas sindicales con los docentes jóvenes y los recién incorporados, con el fin de estimular el debate, intercambiar ideas y promover la afiliación a los sindicatos. Somos conscientes y por eso orientamos a nuestros sindicatos filiales para que garanticemos que las necesidades y prioridades de estos docentes se vean reflejadas en las políticas y en la estructura de la organización. FECODE, los sindicatos filiales, los maestros antiguos y los nuevos docentes tenemos una gran responsabilidad con la defensa de nuestros derechos. Reiteramos nuestra bienvenida a los nuevos maestros, diciéndoles que el futuro de la educación y el futuro y la fortaleza de la organización sindical está en sus manos. Feliz fin de semana. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Y sorpresa se llevaron los pedagogos cuando se enteraron del horario del Ministerio de Educación para la jornada única, que le sigue apostando, como ya es tradicional, a los mínimos de conocimiento, pero esta vez ya no a formar estudiantes emprendedores y con capacidad de reflexión y análisis, sino a simples operarios. Para el Ministerio de Educación, la jornada única tendrá el siguiente horario: de 7 horas para preescolar, para la media de 8 horas y la básica de 9 horas, todas sin discriminación y respeto a las necesidades de cada población de aprendizaje y descanso. Impone un recreo de 20 minutos y almuerzo de 40, una fórmula que transforma al estudiante en operario asocial y al maestro en una máquina para comunicar sin reflexión de contenido. Es un poco forzado y excesivo. Por supuesto, los niños de preescolar tienen unos ritmos muy diferentes que hay que respetarles. Ellos permanecer en una misma actividad por más de 20 minutos es agotador, hay que estar permanentemente cambiando las dinámicas y en realidad los tiempos de descanso y de clase en preescolar sobre todo se confunden, es decir, con los niños de preescolar en el descanso hay que estar jugando y hay que estar atentos y pendientes de ellos, pero claro, los tiempos de duración de las actividades académicas, formativas propiamente dichas, fuera del recreo y del descanso, tienen que ser mucho más cortas y los tiempos de descanso tienen que ser suficientemente laxos. No se requiere ser experto para observar que estos horarios violan los principios mismos de la escuela y la formación integral, dialogante y transversal. Habla de horarios de 60 minutos desconociendo que legalmente son de 45, de descansos de 20 cuando en el preescolar se requiere de tiempo para adaptarse y aproximarse al saber,
y en los adolescentes para socializar e intercambiar información. El número de horas sentado en un pupitre no es indicador de mejorar el nivel, la calidad de la educación. Lo que se trata es, como dices, es de hacer que la experiencia de ir al colegio sea una experiencia constructiva, que me haga crecer como persona en todos los sentidos. De hecho, aquí cada vez estamos buscando romper más la rigidez de los horarios, de manera que cada vez abramos más los espacios a las actividades, por ejemplo, las salidas de campo, las salidas pedagógicas, para hacer actividades integrales de currículos que dialoguen entre las disciplinas, de proyectos transversales, interdisciplinarios. En una institución emblemática pública como es el Instituto Pedagógico Nacional, los de preescolar entran a las 8 de la mañana y salen a las 2, almuerzan en sus salones durante 1 hora y tienen bloques de descanso de 30 minutos y 4 bloques de clase. Un horario no caprichoso, sino discutido y organizado de acuerdo a las necesidades mismas de los estudiantes y los procesos de formación, de seres, ojo, pensantes y no máquinas que responden a mínimos de operación. Me parece que no conviene definir horarios, porque eso es no solamente violentar la autonomía, sino perder la posibilidad de que los maestros aporten, que tienen muy buenas ideas para hacer trabajos transdisciplinares, transversales, de trabajo de campo, y eso es la pedagogía de hace muchas décadas, y los maestros saben de eso. Durante la semana que termina se llevaron a cabo las reuniones con los comités departamentales para la socialización de las normas generales y reglamentos de los Juegos del Magisterio en cada una de las sedes. Aunque Colombia logró ponerle el acelerador al tema de la cobertura educativa, sacrificando infortunadamente la calidad, su deuda con la escolarización se mantiene si nos referimos a diferentes países de América Latina. En el libro América Latina, después de PISA, lecciones aprendidas en la educación en 7 países durante el 2012 y el 2015, del investigador Axel Rivas, se calificó a Colombia con respecto a México, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay como el país que mayor deuda en cobertura presentó, con una tasa del 44% frente al trabajo con los menores de 3 a 5 años. La educación en Colombia no es una política pública, es decir, producto del debate, de la deliberación nacional, con participación de los docentes, de la Federación Colombiana de Educadores, de los intelectuales, de los académicos, de las facultades de educación, de los estudiantes, de los padres de familia. No, es una educación que se impone. El estudio evidenció la incompatibilidad de las pruebas PISA en países como Colombia, que fundamenta el sistema educativo en una base de desigualdad, producto del contexto social y económico. Que estas pruebas, diseñadas para otras culturas y procesos socioeconómicos y culturales, permiten hablar de competencias y mínimos de conocimiento. Justifica entonces los resultados tan bajos en los estudiantes colombianos, porque los hace pensar y reflexionar en un mundo distante y ajeno a su realidad. Las pruebas PISA no ayudan a cualificar el saber de los niños y las niñas. Las pruebas PISA no incitan al pensamiento, al desarrollo de la creatividad, porque obedece a unos intereses del capital internacional que, instrumentalizando la educación. El documento expone que es muy difícil analizar y comparar resultados de la prueba PISA diseñada en países de niveles económicos altos frente a la situación de América Latina, por lo que era de esperarse que en comunidades pobres y desiguales la tendencia a los resultados fuera bajo y dispar. Según esto, Colombia está entonces condenada a perder esta prueba porque está evidenciando una política de imposición e improvisación que saca de contexto a la población escolar y sus particularidades. Y el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de DEFECODE, como ya es tradicional, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Nos es grato anunciar que ese reconocimiento que hizo la Internacional de la Educación a Colombia, a la Federación, en el cargo que logramos, tiene que ver no solo con el impulso del movimiento pedagógico latinoamericano,
Hoy Colombia lidera una propuesta que va a ser objeto de trámite en materia de la escuela como territorio de paz, tema que interesó mucho a los africanos, a los asiáticos, a los norteamericanos, porque las escuelas deben ser respetadas como territorio de paz, y esta propuesta de la Federación es acogida a nivel mundial. Eso fue uno de los motivos para ganar un espacio también en la internacional. Pero la mayor tarea reconocida para la Federación es nuestra lucha en la defensa de la educación como derecho, nuestra lucha contra el modelo neoliberal. Hay ejemplos del fracaso del modelo neoliberal en materia de educación. No se ha cumplido la meta del milenio de universalizar la educación básica primaria, pero tampoco se ha cumplido la satisfacción plena de que la educación sea de calidad en las exigencias contextuales de nuestra realidad. Ahí decimos hoy, estamos en medio de una crisis por la depreciación del peso frente al dólar, por la baja del precio del petróleo, pero también hay unas propuestas que la OCDE orienta, no solo en materia educativa, también propone una reforma fiscal, propone una reforma al régimen pensional que afectaría más los intereses de los trabajadores, de los educadores. En eso decimos, proponer que el IVA se aumente 18 o 20 puntos afectaría a la población, pero hoy también decimos que para que haya satisfacción, lo que hay que dialogar es con los empresarios, con los técnicos, y no acogen dialogar con el sindicato, con FECODE, con los maestros. Creemos que si no hay un diálogo con FECODE y con los maestros, no se producirán los efectos de cambio que requiere la escuela, pero también decir que para que haya plena satisfacción, el gobierno debe cumplir con los maestros para que sea posible que como actores, como el motor de la calidad de la educación, la escuela puede generar las satisfacciones que se necesitan, y una de las tareas es que se cumpla el compromiso de que la evaluación definida como diagnóstica formativa, los instrumentos finalicen de la manera más exitosa como un reconocimiento del Estado a estos maestros del 1278. Y esperamos que este proceso finalice para que la convocatoria de septiembre se haga posible. Finalizo mi informe diciéndoles que nuestros compañeros indígenas del Tolima están programando una toma para el viernes. Ojalá que el gobernador haga lo que ordena la Corte en materia de vinculación de estos compañeros. Feliz fin de semana. No olvide mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde por el Canal 1. Hablaremos con los dos delegados de FECODE ante el Fondo de Prestaciones Sociales sobre el acuerdo que en materia de salud se firmó con el Gobierno Nacional el pasado 7 de mayo. Nos vemos en Contrastes. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de FECODE. Recuerden que toda la información de la institución la pueden encontrar en la página web www.fecode.edu.co o a través de las redes sociales. Gracias por su compañía, nos vemos en 8 días. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal